Date con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Oscar, te escuchamos. Muy buenas tardes, muy buenos días Oriente, excluido China, que estamos peleados. Muy buenas noches Europa, muy buenas noches, o tardes ya, o noche, mejor dicho, Buenos Aires, Argentina. Esto es El Tercer Ojo por Ecomedios AM 1220 en su programa número 210. Bajo la producción de Federico Politti, con gran esfuerzo por el ASPO, que no están obligados el gobierno, y Gerardo Subirán en los controles, haciendo posible que nos juntemos hoy en la ciudad de Buenos Aires. Programa 210 en el 104 día del ASPO. Así que recuerden que habíamos estado charlando de las opciones de Hamlet y realmente, bueno, se produjo. Volvimos a la fase 1, el AMBA, como se dice actualmente. Así que vamos a presentar a nuestros amigos. Estamos en el aire, gracias a Dios. Un día que fue hermoso, un poco frío, pero hubo algo de sol para poder disfrutarlo por la ventana o en el balcón. Vamos a presentar a los amigos, vamos a presentar en primer término al observador. Bueno, buenas tardes amigos y queridos oyentes. Hoy vamos a tratar un tema que creo que les guste, espero, la primera media hora, porque en la segunda tenemos un reportaje muy interesante. Vamos a hablar de los chantas. Acá en nuestro país hay muy pocos chantas, pero bueno, hemos logrado rescatar algunos para que, digamos, sacarlos del ostracismo y llevarlos al éter. Espero que les guste. Bueno, el Vitelone, que se presente. El Vitelón, el Becerrón, el nombre originario de la película Los Inútiles. Bueno, vamos a hacer una revisión de la filmografía nacional e internacional y de la televisión de los chantas y sanateros que encontramos en nuestra vida. Gracias. Bueno, y hablando de chantas y sanateros, el rey de la Patagonia, que se presenta. Claro, exactamente, porque es el paroxismo del chanterío, un tipo que se eligió como rey de la Patagonia. Lo único que terminó loco, mejor dicho, lo declararon loco los chilenos y lo fletaron a Francia. Ya les voy a contar, es bastante curioso, no sé si todo el mundo conoce estas anécdotas. Bueno, vamos a tener 3 historias de chantas, casi hace a la costumbre nacional. Y antes de dar la palabra a los compañeros, vamos a recordar algunas efemérides realmente gravitantes. Hoy murió en 1974 por tercera vez presidente constitucional de la República Argentina, Juan Domingo Perón. 1896 se suicidó Leandro Alem, personaje de enorme gravitación en la historia política argentina. 2001, un actor, muere Marlon Brando. Hoy es el Día de los Arquitectos, así que le mandamos un fuerte abrazo y unas felicitaciones a los arquitectos. Y en 1904 se inicia el código Morse, que creo que habrá salvado más de una vida realmente. Así que nuestro reconocimiento a Morse y estas efemérides permiten dar inicio a esta edición número 210 en el 104 día del ASPO, iniciando esta conversación, este diálogo con el periodista que quiera saber, va a pedir la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, noches a todos. Hoy tenemos en la parte seria de este programa, que tiene su parte seria por supuesto, un reportaje extraordinario, un reportaje exclusivo a una mujer joven, a una mujer que trabaja en salud, una mujer que deja todos los días del año a su marido y a su hijo para ayudar en un contexto tan difícil
como es el contexto de la pandemia, y queremos entrevistarla no solo para conocer cosas que a lo mejor podemos ver por otros medios, sino desde el tercer ojo, desde la visión del tercer ojo, ver sus emociones, sus sentimientos y cómo percibe este mundo tan distinto. Así que vamos a estar con eso. Gracias, Oscar. Bueno, vamos al inicio del observador con el primer chanta de la serie de 3. Bueno, antes de empezar nuestro pequeño relato sobre los chantas en Argentina, en nuestro país, vamos a pedirle al productor y a la operadora Gerardo Subirana si nos pasa un minutito del Cafetín de Buenos Aires. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires? Bueno, pedimos empezar con un poquito de Cafetín de Buenos Aires porque consideramos, luego de un exhaustivo estudio, que la mayoría de los chantas, esto que vamos a tratar, se reúnen en los bares, en los cafés. Bueno, ¿qué es un chanta? ¿De dónde viene la palabra chanta? Viene de una palabra genovesa, chantapufi. Es un apócope de chantapufi, chanta, que es una persona que no paga sus deudas. En general, el chanta es una persona no confiable, tramposa, irresponsable. Algunos lo asimilan a un fanfarrón, que es una persona que hace alarde de los conocimientos y de las relaciones que en realidad no tiene ninguna de las dos cosas. Pero no es lo mismo. Sinónimos de chanta, bueno, chantún, bicicletero, garca, curvo, bueno, hay un montón. Y es interesante porque de la palabra chanta se desprende toda una galería de características. Por ejemplo, una chantada es la acción que hace el chanta, engañando o mintiendo. El chantismo, la práctica elevada de la chantada. Por ejemplo, no vayas a tal lugar porque son todos chantas ahí. El chantatipo es el prototipo del chanta. La chantidad es el estado natural del chanta. La chantocracia, un gobierno de chantas. La chantología, la cátedra de la chantada. El chantólogo, catedrático de chantología. La chantoteca, la biblioteca del chanta. Chantuario, el chantuario del chanta. Chantócrata, un tipo que es partidario de la chantocracia. Chantunaje, un grupo de chantas. Bueno, cualquier parecido con la realidad, no nos hacemos responsables. Yo quiero rescatar, a través de la palabra al Vitelón y al rey de la Patagonia, porque este tema lo vamos a tratar entre los tres, en recordar a que para mí fue uno de los mejores chantas que hubo, pero era un chanta lindo, porque era un chanta bueno, bonachón, que era Fidel Pintos. Y por eso pasamos Cafetín de Buenos Aires, porque él hizo inmortal su trabajo como chanta en la mesa esa célebre de Polémica en el Bar, donde él era un tipo que alardeaba de todo, de lo que no era, el amague famoso de que iba a sacar el revólver cuando se peleaban. Nunca pudo terminar una frase, es una característica del chanta. El chanta nunca redondea un concepto o una idea. Siempre empieza a hablar y lo deja y va diluyendo y no termina en nada. Nunca forma un concepto, por eso nunca se lo puede definir ni encasillar. De cualquier tema que se hable, él sabe, y se interpone y opina y sabe y dice, hablarlo a fulano y yo, pero nunca termina de concretar nada, y cuando le pedí concretamente, bueno, deme el nombre, deme el dato, ahí se termina el chanta. Una pregunta, observador, ¿puedo hacer una pregunta? Ya que estoy como periodista. Según sus profundas investigaciones, ¿habría entonces dos tipos de chanta? ¿Chantas buenos y chantas malos? ¿Chantas que hacen daño y chantas que divierten? ¿Cuál es el resultado de la investigación? Sí,
Sí, sí, es así, porque el chanta malo es el chanta, digamos, que usa ese chanterismo para perjudicar a los demás, para abusarse, para pedirle dinero a los amigos o para decir conozco a fulano y no conoce a nadie. Y está el chanta como Fidel, que era un chanta inofensivo, porque en definitiva, a los 5 minutos de hablar con él, todo el mundo se daba cuenta que era un chanta y que no conocía a nadie ni sabía nada de nada. Y eso lo hacía entrañable. Lo mismo en su papel glorioso, porque Fidel fue encasillado, hacía o de chanta ahí en la mesa o de conserje de hotel. Cuando venía, hacía de conserje de un hotel y venían, por ejemplo, una mujer estaba engañando a su marido o al revés, y él tenía que hacer conserje y los trataba ahí de contener y nunca terminaba una frase y se agachaba y pasaba. A ver, Vitelone. Sí, te quería interrumpir porque estás hablando de chanta y yo entré en el diccionario del lunfardo, que se refiere a Fidel Pinto como sanatero. Dice, la sanata de Fidel Pinto fue entendida como una manera de hablar confusa, incomprensible, en la que expone un argumento sin sentido ni ideas claras. Pero tenemos chanta bueno, chanta malo y el sanatero. Tenemos 3 clases, tal vez. Sí, Claro, Fidel era una síntesis entre sanatero y el chanta bueno. Por ejemplo, en YouTube pueden ver ustedes los videos de polémica que justamente son del año 72, 73, cuando empezó el gobierno de Campo, después vino Perón, donde él se presentaba como que era diputado, y entonces lo empezaban a apurar, pero diputado de por qué partido y qué hace, qué sé yo, entonces decía, bueno, no, en realidad renuncié a la banca y ahora soy ministro. Bueno, pero ¿ministro de qué? Bueno, ministro de... Y nunca podía terminar, nunca podía expresar, digamos, cómo llegó a acceder a una banca o cómo fue ministro, o si estaban hablando los amigos ahí en la mesa y salía cualquier tema y él conocía siempre a la persona a la que hay que ir a ver para salvarte del servicio militar, para conseguirte un crédito, para cualquier cosa, pero por supuesto todo terminaba en la nada porque en definitiva él no conocía a nadie, pero no hacía mal a nadie porque ya todos lo sabían que era un chanta. Y que en el momento de pagar la cuenta del café era el primero que se rajaba, porque nunca tenía un centavo, por supuesto. Excelente, Bueno. excelente pintura de parte de Buenos Aires. En general, Fidel era un genio. A ver, Rey. No, que en general el chanta no era malo. El chanta era un tipo que ya todo el mundo sabía que hablaba de lo que no sabía, que todos los temas los conocía, todo, opinaba de todo y todo el mundo sabía que era un chanta y por lo tanto, como era simpático, lo dejan hablar, ¿no es cierto? Claro. No podría faltar en ninguna mesa de un café de Buenos Aires un chanta, un tipo que sabía todo y que en definitiva no sabía nada de nada. Después eso trasladó a toda la sociedad nuestra, ¿no? Bueno. Osvaldo, permitime una interrupción. Los que tenemos, los septuagenarios, tal vez como Weigel y yo, a lo mejor él se acuerda de cuando no había televisión, que era la radio, en una radio que se llamaba Radio Callao, se emitía un programa cómico donde Fidel Pinto hacía de un peluquero gay que se llamaba Monsieur Canesú. Y entonces sonaba el teléfono y gritaba, Monsieur Canesú al teléfono. Divertidísimo era. No, yo lo que me acuerdo que es haber pasado gran parte de mi juventud en los bares. Como yo jugaba al billar y al snooker, me iba al bar que había ahí en Pedernera y Rivadavia, el Odeón, que era un bar famoso de Flores, y ahí había una colección de chanta que era proverbial. Pero era todo divertido. Bueno, experiencia que creo que deben persistir todavía. Ya siempre se renueva esa clase de gente. Sí, seguramente. Y hoy, le comento al observador, hoy el chanta trabajaría de panelista en los programas de televisión. Bueno, claro, hoy se los llama panelistas o opinólogos. Claro, hablan de cualquier tema sin saber nada de nada. Lo peor es que vos te das cuenta que en este momento que estamos viviendo, que va a la televisión a opinar inclusive de temas importantes, como por ejemplo la pandemia, y van tipos que vos te das cuenta a los 2 minutos de escucharlo que no tienen ni idea de lo que están diciendo, o se contradicen, o que leyeron un rato antes lo que van a decir. Pero como nadie los apure y todos los programas que los preguntas son más burros que el que expone, bueno, todo queda en la nada. Bueno, me parece que sería bueno que hable el Vitelone, porque tenemos al Rey después, si no se nos va el tiempo.
Gracias por el pase. Vamos a hablar de otros, aparte de Fidel Pinto que hemos desarrollado, vamos a hablar de Olmedo, el famoso Mano Santo, el Mano Chanta, con los programas de televisión, con Beatriz Salomón, César Beltrán, Javier Portales, donde él aparecía vestido raro, con ropa de India. Bueno, eso fue famosísimo también. Todo lo solucionaba, todo lo arreglaba. Otro gran chanta fue Porcel, recuerden ustedes, la película El Gordo Villanueva, soy el editor de La Nación, decía. El doctor Clodomiro Villanueva, el editor de La Nación. Se desarrolla toda la película. Al final le preguntan qué era, y era suscriptor del diario La Nación. Fíjese, una chantada suprema esa, suprema. La película Los Chantas, en 1975, con la dirección de José Martínez Suárez, el hermano de Mirta Legrand. Pero vamos a los internacionales, dado el poco tiempo. El Sorpaso, 1962, escrita y dirigida por Dino Risi. ¿Qué personajes? Gassman y Jean-Louis Trintignant y Catherine Spack. Un señor que sale a buscar un teléfono y un paquete de cigarrillos, no lo consigue, se encuentra con un joven Trintignant, estudiante, y andaban en un escapotable monstruoso y empiezan a chantear por todos lados de Italia. Esto se desarrolla inicialmente en Roma, también un grande. Y por último, I Vitelloni, traducida a Los Inútiles acá en la Argentina, de 1973, con un genial Federico Fellini de 32 años que lo lanza al estrellato, con Alberto Sordi, la película. Vittorio De Sica desechó este papel. Se trata de el matrimonio en apuro de un par de jóvenes y todo un grupo de simpáticos atorrantones de unos 25 años, jóvenes inmaduros, que viven en estado de tedio, que son unos parásitos para su familia, y siempre haciendo promesas de cambiar, esquivando el trabajo. Bueno, eso es Il Vitellone. Fellini, que es, sí, ¿querés decir algo? No, quiero aclarar nada más que en esa película, El Vitellone, Los Inútiles, está la escena gloriosa del famoso corte de manga que le hace Sordi a los laboratori, que eran unos tipos que estaban arreglando la ruta, él pasa en el auto con los amigos y les hace el corte de manga, y a los 30, 40 metros se le descompone el auto y los trabajadores les empiezan a correr con la pala para matarlos a palacio, y tienen que abandonar el auto y salir corriendo, todavía no está corriendo. Esa escena ideada por Fellini, así hecha, es gloriosa, marcó una época en el cine. Bueno, el becerrón, o los becerrones, Los Inútiles, según Fellini describe una época muy típica de Italia, la carencia de educación y la pérdida de referentes de la posguerra, que conduce a este grupo de jóvenes dessocializados. Estos se quedaban en la cama hasta el mediodía, ¿no? Mientras que otros jóvenes formaron parte del boom económico italiano de la posguerra. Bueno, estos terminaron específicamente, como dice Osvaldo, corrido por las palas, por los trabajadores, digamos. Tuvieron que huir del trabajo. Bueno, hay mucho más para hablar, pero estamos cortos de tiempo y lo paso al rey de la Patagonia. No, quería recordarles también una película sensacional que se llama Amigos Míos, que hicieron dos. Ah, sí. Que también era un grupo, pero estos ya no eran jóvenes, eran tipos hechos y derechos que eran extraordinarias, sí. Extraordinarios, unos chantas de alta jerarquía que hacían, bueno, cosas de jóvenes, pero eran grandes. Aquí me hace llegar Marita, mi señora, una frase célebre de Fidel Pinto. Lo inventé yo, decía. Una frase célebre de él. Lo inventé yo. El rey de la Patagonia nos va ilustrando otro chanta, esta vez con título, por lo visto. Sí, no sé muy bien si era un chanta o un oportunista o un aventurero. Lo cierto es que
en 1860, cuando aparece, o 1858 en realidad, cuando aparece este sujeto por la Patagonia chilena inicialmente, lo cierto es que toda esta región, que se conoce con el nombre de la Patagonia, que incluye el sur del Biobío en Chile y el sur de Río Negro en la Argentina, era lo que nosotros en aquella época se decía el desierto. Solo había indios, aborígenes o originarios, como quieran llamarlo ahora, según las distintas denominaciones. Y este hombre hizo realidad lo que querían hacer nuestros próceres de Mayo, que tener un rey en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este era un procurador francés de un tribunal de Périgord, de la Dordoña, que es una zona donde es famosa por darle el nombre a periodos de la prehistoria, porque hay muchas cuevas con testimonios prehistóricos. Se vino para aquí y hizo un concierto con los mapuches de Chile y fundó un estado mapuche, un reino de Patagonia, o la Nueva Francia, como lo denominó, pero no tuvo mucha trascendencia desde el punto de vista efectivo, porque, en primer lugar, en la Patagonia Argentina, que era extensísima, había tehuelches y algunos mapuches que más bien asolaban, pasaban de vez en cuando de Chile a la Argentina y se fueron estableciendo en el sur de Mendoza, en Neuquén, y así iban ocupando el terreno, un poco, yo creo, haber leído propiciado por el propio gobierno chileno. Bueno, la cuestión es que este hombre se creó un estado monárquico y se instituyó rey. Y tenía un poco alborotado a los mapuches, tanto los alborotaron que en un determinado momento, cuando ya se estaba gestando la conquista de la Patagonia por parte de los gobiernos chilenos y argentinos, que fue una de las pocas obras que emprendieron en forma conjunta, porque la conquista del desierto, la conquista de la Patagonia, la hizo Chile y Argentina de consuno. Estaban de acuerdo, eran varias columnas, todas armadas con la única arma que permitió la conquista de la Patagonia, que fue el Winchester. Porque hasta que se inventó el Winchester, como decía Tato Bores, contra la barbarie y la incultura llegó el plomo civilizador. Hasta que no se inventó el Winchester, nunca se pudieron superar las resistencias de los mapuches, que era un pueblo belicosísimo. En realidad eran dos grandes ramas del pueblo de los mapuches, una era sedentaria, que está en la isla, bueno, ahora no me acuerdo, esta grande isla que hay en Chile, Chiloé, la isla de Chiloé, y después el resto que eran nómades y no agricultores, y esos eran muy belicosos hasta el punto que ni los españoles ni los chilenos pudieron superar el Biobío en forma efectiva. Bueno, la cuestión que este pobre Antoine de Tunens, que es el personaje que yo estoy representando, se parece mucho a mí, fue condenado en definitiva como demente y deportado a Francia, y capturado casualmente por un nieto de nuestro ex periodista, o actualmente periodista, es general Saavedra. El coronel Saavedra fue el que fue comisionado por el gobierno chileno para apresar a este hombre. Lo juzgaron y en el año 1862 terminó su efímero reinado, lo declararon loco y lo fletaron otra vez a España. Pero la historia es curiosa porque todavía sigue habiendo gente que se considera descendiente de este hombre, y les voy a leer, si tengo tiempo, no sé si tengo tiempo, para terminar este cuentito, algunas de las personas que se consideran sucesores de este hombre y que reivindican el derecho a ser llamados príncipes, no reinos, porque nunca pudieron ocupar este territorio.
En 1882, Achille Labillardet, Achille I. En 1902, Antoine Hippolyte Cros, Antoine II. En 1903, Laure Thérèse Cros, también conocido como Laure Thérèse I. Bueno, mi francés es deplorable, perdónenme. En 1916, un tal Jacques-Antoine Bernard, conocido como Antoine III. En 1952, Philippe Souvarine, conocido como Prince Philippe. En 2014 todavía hay quienes consideran que tienen algún título para ser rey de la Patagonia, un tal Jean-Michel Parassilit Dipara, Antoine IV. Y finalmente está en 2008 un tal Frédéric Luz, conocido como Frédéric I. Como ven, a Chanta no le gana, ni siquiera somos chantas significativos los argentinos, los franceses nos han ganado por escándalo. Muchas gracias, Augusto. Bueno, una colección de chantas para el tercer ojo. Llévatelo, Fede. Vamos con Quiero abrazarte. Vamos al corte. Adelante, Estudios Centrales. Un día más ha salido el sol. Estoy aquí en mi habitación mirando las horas escapándose. Allí afuera ya no es igual. Está vacía toda la ciudad. Me quedo mirando otro atardecer. Y todos tenemos asuntos pendientes, pero en realidad no son tan importantes. Solo quiero abrazarte. Cuando todo acabe, iré a buscarte. Solo quiero. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. ¿Te cuesta conciliar o mantener el sueño durante el aislamiento? Omint te recomienda el taller Dormir Mejor de Bienestar Online para adquirir nuevos hábitos. El buen dormir trae beneficios cardiovasculares, metabólicos e inmunológicos en las actividades sociales y en el rendimiento. Algunos tips para dormir mejor son crear rituales para el sueño, acostarse y levantarse siempre a la misma hora, usar la cama solo para dormir, no para trabajar, mirar televisión, comer, etc. Cenar liviano, evitar el consumo de alcohol y la cafeína. Si sos socio de Omint, ingresá a bienestaronline.omin.com.ar con tu mail. Ojo que la cuarentena va para rato, así que no viene nada mal que te metas ahí en bienestaronline.com.ar y bueno, puedas leer algunos consejos más para poder mantener o conciliar el sueño. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir.
y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. El tercer ojo. Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Oscar, te escuchamos. Bueno, Adelante. señores, ahora sí, seguimos con nuestro programa El Tercer Ojo. Buenas tardes a todos, segunda parte, 1 de julio, día, dijimos, 104 de la pandemia. Y bueno, después de 104 días hemos conseguido un reportaje extraordinario. Hemos conseguido conectar con una persona que, como decía, es mujer, trabaja en salud, todo el tiempo está expuesta al coronavirus. Y bueno, tuvo la amabilidad de estar con nosotros, la doctora Valeria Ton. Valeria, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por invitarme, qué placer, siempre escucho el programa, así que soy una fanática de ustedes, me encantan algunas secciones, así que bueno, acá me tienen invitada hoy. Bueno, mil gracias por estar, porque sé que acabas recién de trabajar y nos hiciste un espacio antes de volver a tu casa. Quiero presentar a la doctora Valeria Ton. La doctora Valeria Ton es doctora en fonoaudiología, por supuesto argentina, es presidente de la Asociación Argentina de Disfagia, miembro de la comisión directiva de ASALFA y socio titular, miembro de la European Society of Swallowing Disorders, debe ser algún desorden, y de SATI, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Tiene además actividad docente en la Universidad de El Salvador, en el Museo Social, en la UBA, en la USAL. Dijimos, tiene gran cantidad de trabajos científicos, publicaciones, disertaciones que vamos a obviar en el país y en el extranjero, y tiene estudios de posgrado tanto en Argentina como en Estados Unidos y otros países del mundo. Así que bueno, un gusto que estés con nosotros. Sé que estás activamente trabajando en un centro de salud. Y bueno, primero de todo, querías que nos cuente cómo es tu trabajo diario, qué es lo que vos haces, cómo sanás, cómo curás, qué haces. Bueno, yo me dedico como dijiste vos, a las disfagias, que les voy a explicar lo que es, porque no todo el mundo sabe lo que es una disfagia. La disfagia básicamente es la dificultad para tragar, ¿no? Para digerir, para tragar los alimentos, que es algo muy común que confluye cuando alguien tiene una enfermedad, y pueden ser distintos tipos de enfermedades, a veces una enfermedad neurológica o algún paciente que tiene quizás algún estado crítico porque está internado en una terapia intensiva o por su intubación que requiere asistencia ventilatoria mecánica o alguna situación que lo lleva a estar grave. Digamos, generalmente todo esto conlleva a que termine con un trastorno en sus estructuras que, lo hablo sencillo para que me entiendan, que le permiten tragar. Y a veces tragar no es solamente comer, nutrirse, hidratarse, sino que a veces tragar es algo tan básico como poder tragar la saliva que uno todo el tiempo y manejar las propias secreciones. O sea que a veces, digamos, no tragar, una persona que no puede tragar significa que se ahoga. Entonces, esto es, hablando en sencillo, una cosa, digamos, que implica la posibilidad de poder vivir. Una persona que no tiene capacidad para tragar es una persona que tiene un problema grave que lo puede llevar a la muerte. Entonces, Contame, Valeria, ¿qué tipo de paciente? ¿Por edades? ¿Hay niños, hay adultos? ¿Es gente que viene enferma, gente que viene accidentada? ¿Qué es el tipo de paciente que te toca? Bueno, casualmente lo que tiene la disfagia es que, como la deglución es un mecanismo tan complejo que involucra tantas estructuras,
donde no solo, digamos, estructuras que uno pensaría simplemente como estructuras orales, faríngeas, esofágicas, la encrucijada aerodigestiva, digamos, y todos los músculos y esfínteres y válvulas que participarían en un sistema deglutorio, sino que también es la conjunción del sistema nervioso central, periférico y toda una serie de participaciones muy, muy sincrónicas y finas que conforman este complejo sistema. Muchas cosas pueden alterarlo, entonces hay muchísimas enfermedades que la provocan. Puede ocurrirle a un niño, a un adulto, un anciano, puede ocurrir por un problema estructural, por un accidente cerebrovascular, o por una enfermedad neurodegenerativa, o por un cáncer, o por digamos, hay muchísimas, o ya te digo, simplemente porque un paciente está grave por X motivo, o por ejemplo por un COVID, por ahora lo que nos pasa actualmente, por los pacientes, digamos, que tienen COVID-19, habitualmente, digamos, son pacientes leves, pero los que terminan internados con graves problemas respiratorios son pacientes que confluyen todos en una larga estadía de terapia intensiva y que terminan con lo que se llama una polineuropatía de paciente crítico, que es un paciente que requiere, digamos, es una gran debilidad generalizada, como si hubiera estado con un palazo, digamos, en la cabeza, termina neurológico y requiere una asistencia ventilatoria mecánica prolongada por largo periodo. Es un paciente que, por supuesto, tiene una disfagia y que termina, digamos, requiriendo una rehabilitación integral para volver a funcionar, a tener funcionalidad y una vida Perfecto. normal. Ahora que hablamos del COVID, contame, ¿cómo cambió tu práctica y en qué cambió tu práctica médica, tu práctica profesional desde que llegó a Argentina la pandemia? Bueno, ¿Qué medidas tomás? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es tu relación con los pacientes, con tus compañeros? Bueno, esas cosas. A nosotros nos impactó mucho porque tuvimos distintas etapas, ¿no? La primera etapa que fue como, digamos, adaptarse a trabajar diferente, porque al principio empezaron contagios masivos en las instituciones de salud, porque bueno, nosotros teníamos toda una metodología y protocolos de equipos de protección personal para usar con pacientes sospechosos o positivos, pero resulta que cuando empezó a haber circulación viral, había contagios entre compañeros, porque precisamente en las salas de compañeros, ustedes me ven ahora así sin nada, pero en realidad nosotros en todo momento, acá adentro yo estoy sola en un espacio cerrado donde nadie pasa, pero nosotros en todo momento estamos cubiertos, porque ya hay circulación viral y entre compañeros no podemos estar en ningún momento sin estar cubiertos. Y todos los procedimientos cambiaron, porque claro, al principio pasó esto, que empezaron los contagios dentro de las instituciones, y esto nos llevó a tener que tomar medidas drásticas y protocolos drásticos entre compañeros de trabajo, cambiar el sistema de reuniones de pases de sala, de reuniones de equipo, y para atender a los pacientes uno tarda muchísimo más tiempo, porque entre paciente y paciente, entre habitación y habitación, uno tiene que cambiarse absolutamente todo y seguir unos protocolos rigurosos de vestirse y desvestirse que son bastante complejos según la categoría que tiene el paciente, digamos, todos son aislados, pero todos tienen diferente tipo de aislamiento, y hay lo que le llamamos EPP diferente, EPP 1, 2, 3, que son equipos de protección personal de diferente grado, y bueno, la verdad que esto es un tema, todo cambia. Además a esto, por supuesto, se le suman los miedos de los pacientes, las familias que están totalmente aislados. Uno vive habitualmente en el trabajo diario, y sobre todo en este tipo de instituciones donde uno ve casos que por suerte no conversamos cuando uno lleva a casa, porque yo trato de nunca llevar el trabajo a casa, pero uno convive todos los días. Nosotros acá tenemos pacientes neurológicos severos, convive todos los días con cosas bastante dramáticas, drásticas, y
y uno ve las situaciones familiares tremendas, y ahora es mucho más tremendo, porque están aislados de sus familias. Entonces, sí, de eso te quería preguntar, Valeria. Perdona que te voy interrumpiendo porque hay distintos temas, pero todos muy interesantes y el tiempo no es mucho. Hay una relación, el paciente de disfagia, ¿habla, no habla, se puede comunicar, algunos sí, algunos no? Yo sé que hay una relación médico-paciente muy importante y que para un paciente que está en una cama, solo, aislado, la relación con su médico puede emocionalmente ser muy importante. Ahora, este tema, ¿cómo se manejó normalmente y qué pasa después del COVID? ¿Hay más distancia, más dificultad? ¿Hay un protocolo, un verso o una narrativa que uno les tiene que transmitir para darles esperanza? ¿En qué cambió esto? ¿Cómo lo ves? bueno, sí, evidentemente cambió, primero porque hay una utilización racional de los recursos. Uno no puede entrar a cada rato a una habitación de un paciente, porque entrar a cada rato significa desperdiciar muchísimos más recursos que son finitos. Entonces, uno tiene que racionalizar los recursos y los pacientes están desesperados por ese ida y vuelta que tenían todo el tiempo con nosotros y ya no pueden tener, y además la falta de la familia, que la familia siempre es el sostén principal de un paciente. Y con respecto a tu primera pregunta, si los pacientes con disfagia hablan y no hablan, al principio en general no, esto es un proceso que se va dando. Depende de la lesión neurológica, si el paciente tiene comorbilidades o no, y si dentro de esas comorbilidades hay una lesión neurológica que le impide o no hablar, si tiene una fascia o no la tiene. Si no la tiene, pero tiene una vía aérea instrumentada, si tiene una traqueostomía, nosotros hacemos todo un procedimiento para, digamos, desinflar el balón de esa traqueostomía, colocar una válvula fonatoria y generarle al paciente un sistema para que pueda pasar aire hacia sus cuerdas vocales y si su capacidad neurológica está apta, pueda hablar. Y si el paciente está con asistencia ventilatoria mecánica, o sea, con un respirador, también tenemos algunos procedimientos, si es que el paciente lo permite, para ponerlo en fuga y hacer, digamos, ciertos métodos para que pueda hablar. Y en esos momentos... Hay casos, por ejemplo, que el paciente escribe, tiene la posibilidad, le das una lapicera y te escribe porque no puede hablar, o esto no se da en la práctica. Si el paciente tiene integridad cognitiva, si tiene reserva cognitiva y no tiene una fascia, podría ser. Ahora, si el paciente tiene una imposibilidad de hablar por una fascia, tampoco puede escribir. Es más difícil. Juan Carlos te quería hacer una pregunta. Juan Carlos, por favor. Sí, Valeria, yo presumo que esto tiene un principio de ahogo, pero te quisiera preguntar, ¿cuáles son los síntomas de la disfagia y cuál es su relación con el coronavirus? ¿Cómo se complica todo esto con el virus? ¿Una explicación menos sencilla que nos puedas dar? Bien, no escuché bien la última parte, pero bueno, los síntomas de la disfagia en una persona, digamos, cualquiera que puede empezar con síntomas de disfagia son que quizás o con el líquido, puede ser con alguna sustancia o con todas las comidas, que empieza a tragar y tose, o que traga y le cambia la voz. Eso es un signo de que ingresó alguna partícula en el vestíbulo laringio y tiene como voz acuosa, le cambia, o está comiendo, digamos, y le cambia la coloración, o empieza con dificultad respiratoria, o empieza a tener neumonías a repetición, o hace diferentes estados bronquiales y no tienen una, digamos, explicación bacteriana, entonces quizás se lo asume a una neumopatía aspirativa. Esos son algunos síntomas. Sí, y si es una persona que tiene, digamos, una etiología o una comorbilidad neurológica, uno ya sabe que, digamos, es un paciente que por su lesión puede tener, digamos, una disfagia, y siempre se lo evalúa para evaluar eso, porque una de las causas de mortalidad más importantes son las neumonías en las terapias intensivas y en los pacientes neurológicos. Esta enfermedad ¿es motivo de una muerte rápida? Es decir, una persona con disfagia que tiene una especie de ataque tiene que ser, presumo, inmediatamente atendida, ¿es así?
Depende. A ver, si no es habitual que una persona súbitamente se muera por una disfagia, ¿sí? Sí es habitual que una persona haga una neumonía aspirativa porque, digamos, porque tiene una disfagia y se muera de esa complicación respiratoria. Pero ¿por qué la hizo la neumonía aspirativa? Por ejemplo, una persona que tiene, quizás que tuvo una ACV y quedó con una dificultad y que cuando come, tose o algunas consistencias le producen una dificultad y va teniendo esas microaspiraciones a la vía aérea. En vez de ir la comida a la vía digestiva, gotas van cayendo a la vía aérea y eso en algún momento genera una infección y esa infección lo puede llevar a la muerte. Eso puede ser un motivo. O una persona añosa, ¿no es cierto?, que en algún momento con la edad aumenta mucho la probabilidad de tener una disfagia y a veces en edades avanzadas es una de las causas de mortalidad, ¿sí? O que lleva Valeria, gracias Valeria. Tengo una pregunta más personal. ¿Cómo haces vos cuando volvés a tu casa para, por supuesto, proteger a los tuyos, protegerte vos respecto del eventual contagio del COVID? Bueno, yo sigo las recomendaciones clásicas que tenemos nosotros, ¿no? Primero que nosotros en el trabajo nos cambiamos absolutamente toda la ropa y no llevamos la ropa del trabajo a casa, digamos, y después lo clásico, no hago locuras de desinfecciones absolutas y esas cosas raras no, digamos. Nosotros cumplimos con cuestiones básicas, lavado de manos todo el tiempo, desinfección de superficies en la casa, cuando uno entra, digamos, tenemos un rociador de alcohol mínimamente, pero esto no, digamos, o sea, cumplimos las cosas básicas. Yo tengo quizás en este momento, con los protocolos que se siguen en la institución donde yo trabajo, que son súper estrictos, no tengo las mismas posibilidades de contagio quizás que mi esposo yendo al supermercado o saliendo a cada rato a comprar algo, digamos. Entonces, bueno. Bien, vamos a darle la palabra entonces a Oscar. Oscar. El esposo. Yo una pregunta casera. ¿Qué cenamos esta noche, Valeria? Bueno, vamos a blanquear que el señor es mi esposo. No, te quería comentar algo importante, que yo hablé de los pacientes incomunicados, pero que, bueno, por supuesto tienen un sistema. Nosotros hacemos todo el tiempo videollamados con la familia y también tenemos un lugar destinado que tiene un vidrio que da a la calle, donde los ponemos por horarios y donde puede venir la familia, y ahí mismo también se hace a través de un video, de una videollamado y el familiar del otro lado, los familiares, que eso se está implementando desde hace poquito, para que puedan tener contacto. Todos los días hacen videollamados y tienen algún tipo de contacto. Eso es importante. Es muy importante, Valeria. Te quiero hacer unas preguntas ahora del tercer ojo. Vos sabés que el tercer ojo busca un poco más allá. Una pregunta. Vos estás en un ambiente de mucho dolor y en un ambiente de mucho miedo. Hay miedo y hay dolor. Vos, todo ese dolor, ese miedo que percibís ahí en los pacientes, en los propios colegas tuyos, en el personal, ¿cómo lo trabajás? ¿Tenés alguna forma de terapia, de librarte, haces meditación? Porque vos estás, o ya profesionalmente estás neutralizada. ¿Cómo trabajás este dolor, este sufrimiento que vos día a día estás en contacto? Yo vivo como dolor y sufrimiento. Por supuesto que hay casos que a uno lo choquean un poco más y otros menos. Yo trato de dividir las cosas, digamos. A mí mi trabajo me hace feliz. Yo siento que siempre hago algo positivo, ¿no? Cuando me voy con el corazón más grande, más lleno. Siempre lo veo como algo positivo. Yo no me voy con el dolor del trabajo, me voy con felicidad de haber aportado algo para alguien. O sea, no me llevo el dolor. A veces se me cae alguna lágrima. Ahora con esto de las videollamadas y
por ahí cómo se ponen las familias, a veces las familias me afectan más que el propio paciente, porque con los pacientes aparte es una realidad, el tiempo te va acostumbrando, inmunizando un poco en ciertas situaciones y uno aprende, digamos, a tener cierta distancia en la cercanía, porque cuando uno toma demasiada distancia y se aleja demasiado y pierde el ponerse en el lugar del otro, también pierde empatía y profesionalismo, digamos. Creo que hay que conservar un poquito del poder. Hay que encontrar como un término medio, ¿no? Que no te haga mal, pero también sentir lo demás. Decime, ¿y esta vocación de ayudar, de dónde te vino? ¿Te vino de un maestro? ¿Te vino de la escuela? ¿De una película? ¿De un libro? ¿De dónde vino esta vocación de ayuda que tenés? No, me vino de la familia, obviamente. Yo aprendí de mi familia, crecí un poco, mi memoria me lleva a mis fines de semana yendo al hospital con mi papá o con mi mamá y visitando pacientes y siempre viviendo el ámbito de la salud como un ámbito natural. Entonces, bueno, sabía que me iba a dedicar a algo que tuviera que ver con el asistencialismo y con la salud, no cabía otra opción en mi cabeza y algo de eso iba a elegir y bueno, después el camino me fue llevando. Una pregunta acá. Como ahí donde está Valeria no es un hospital, es una clínica, yo le pregunto, todo paciente que ingresa, ¿se presupone que está contagiado? Es decir, ¿cómo es el ingreso? ¿Sí? Ingresa una persona por una CB. Sí. Y bueno, ¿y qué? ¿Se presupone que está contagiado o lo hacen test a cada paciente que ingresa para ver en dónde lo colocan, para la propia seguridad de ustedes? No, hay un protocolo. Los pacientes COVID positivos van a un piso, hay un piso de COVID positivos y hay ¿no? Están sectorizados los pacientes y hay pacientes que tienen, digamos, son neurológicos y positivos, pobres, y hay otros pacientes que son post-COVID y tienen todas estas cuestiones que yo les mencioné, porque han pasado estados muy críticos, han estado muy graves, pero se han salvado. Digamos, el avance de la tecnología lo que tiene es que te permite salvar una vida que antes no hubiera sido posible gracias a la implementación de un montón de recursos, pero que también dejan unas secuelas enormes. Entonces esas secuelas enormes son las que nosotros después tenemos que ver cómo arreglamos, ¿sí? Entonces, Valeria, tenemos que ir cerrando, pero yo siempre hago una pregunta o dos. Una se refiere a qué consejo le darías para alguien que le interesara esta especialidad tuya, porque vos empezaste con fonoaudiología y no sé si la disfagia todo lleva a eso o fue otro camino, un camino de profundidad, ¿no es cierto? Para alguien que le interesara estas cosas, que le interesara ayudar desde esta área y quisiera empezar, pensar en tu carrera, tu recorrido, ¿qué sería importante que tuviera en cuenta esta persona? Bueno, a ver, cuando uno se va a dedicar a la salud, siempre es importante tener una vocación, digamos, porque si no es imposible abortar a la mitad del camino. Después, una vez que uno elige la vocación, tiene que ver si se va a dedicar, digamos, a lo asistencial, a la investigación, a las dos cosas. Es lindo hacer una combinación de ambas cosas, la docencia también, y bueno, y después la elección también, cuando uno hace la carrera, siempre se especializa. En salud es así, uno hace una carrera y termina después especializándose en micro cuestiones, porque es muy amplio y la especialización cada vez es mayor, entonces... Bueno, Valeria Ton, especialista, doctora en fonoaudiología, especialista en ayudar, mil gracias por tu presencia acá, sos un ejemplo para todos nosotros, estamos orgullosos de tenerte hoy aquí y en otros momentos, y bueno, con esto creo que nos despedimos, Oscar,
y nos dirás con con qué Resistiré. vamos. Nos vamos con Resistiré en homenaje a los sanitarios a las 20 horas. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, Tercer Ojo. Gracias, Valeria. Cenamos en casa. Gracias, Valeria. Adiós, señores. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en